¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión cómo utilizamos la estructura repetitiva para. El bucle para es una estructura de control en la que se puede indicar de antemano el número mínimo de iteraciones que la instrucción realizará. De hecho, esta es una característica importante en el bucle para. Podemos saber de antemano cuántas iteraciones va a hacer. En los elementos del bucle podemos distinguir una variable de inicialización, que en este caso estamos representando como i igual a x, hasta n, que vendría siendo el valor final. Optativamente podemos indicar el incremento, que puede ser positivo, inclusive negativo, y un grupo de instrucciones. Nótese que en este tipo de bucle no existe una condición que permita continuar o salir del bucle. Veamos un primer ejemplo. Vamos a escribir el mensaje hola mundo 10 veces. Como sabemos, es importante determinar lo que contiene el bucle. Aquí el mensaje. En el bucle para podemos distinguir o determinar una variable de inicio que yo voy a representar como i igual a 1 hasta un determinado valor final, por ejemplo 10. Y aquí pondremos fin para. Ejecutamos, se muestra el mensaje, y para poder yo determinar la cantidad de veces, aquí voy a concatenar la variable i. Ahí está. Se observa entonces que está yendo desde el 1 hasta el 10. Una característica importante en este bucle es que empieza en un determinado valor y cumple el ciclo hasta el valor final. Entonces en este caso empiezo en 1 y termino en 10. Son 10 iteraciones el que da el programa. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a escribir el mensaje Hello World n veces determinado por el usuario. Yo debo conocer previamente cuál es el valor de n, es decir, el valor que el usuario desea que se muestre el mensaje. Entonces voy a escribir un mensaje al usuario, ingresar la cantidad de veces que se mostrará el mensaje. Leo n y puedo determinar la estructura para. Y que empieza en 1 hasta el valor final, que en el caso del ejemplo sería n con paso 1, es decir, el incremento de i va a ser 1. En mi secuencia de instrucciones puedo poner escribir hola mundo. Probamos. Ingresar la cantidad de veces que se mostrará el mensaje. Yo le voy a poner 5. Se muestra 5 veces. Si ingreso 15, se mostrará más veces. Veamos un tercer ejemplo. Escribir la siguiente serie: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yo observo que en esta serie existen 10 valores, por lo tanto, mi lógica de programación es que debo realizar un bucle o debo construir un bucle que muestre 10 veces algo. Entonces procedemos de la siguiente manera. Ok, en este ejemplo no necesito de antemano cuántas veces se va a repetir el bucle, como quiera que son solamente 10 veces. Entonces directamente voy a plantear el bucle.
para i que empieza en 1 hasta 10. Ok. ¿Qué va a ocurrir dentro del bucle? Entonces, yo aquí voy a escribir, por ejemplo, una variable x, la cual voy a inicializar en 2. ¿Por qué en 2? Porque es el primer valor que se muestra de la serie, ¿no? Entonces, aquí se escribiría 10 veces el valor de la variable x, que es solamente 2. Lo que voy a hacer aquí seguidamente es incrementar a la variable x. La incremento en 2, veamos. Ahora sí, se está mostrando 10 números de la serie 2, 4, 6, 8, 10, etc. Veamos el ejemplo 4. Vamos a elaborar un algoritmo que imprima n números de la serie 1, 3, 5, 7, 9, etc. Como no sé de antemano cuántos valores de la serie se van a mostrar, yo escribiré para el usuario cuántos números desea, leo la variable n y voy a construir un bucle que va desde 1 hasta n. Muy bien. Hecho ello, voy a mostrar el valor de una variable, x por ejemplo, que yo voy a inicializar en 1, de tal forma que se empiece mostrando el número 1. ¿Cuántos números desea? Deseo 5 números y se muestra solamente el 1. Entonces el valor de x yo lo incrementaré en 2 y de esta manera puedo mostrar n valores de la serie. Quiero 10 números, se mostrará desde el 1 hasta el 19. Veamos este ejemplo. Elaborar un algoritmo que imprima n elementos de la serie 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, etc. Muy bien, entonces voy a solicitar al usuario que me indique cuántos números de la serie desea. Leo n y planteo para j igual a 1 hasta n. Puedo utilizar cualquier variable en este caso, ¿no?, para darle el inicio y el fin. Muy bien, seguidamente voy a escribir 1 entre y seguidamente voy a poner j. Ejecuto. ¿Cuántos valores de la serie desea? Deseo 5 valores y se imprime en ese aspecto, ¿no? Recordemos que la variable j es quien lleva el valor de 1, 2, 3 hasta n. Entonces solamente le completo el numerador. Veamos el ejemplo 6. Elaborar un algoritmo que muestre la serie 1 sobre 10, 2 sobre 9, 3 sobre 8, 4 sobre 7, etc. Como veo de que son 10 valores, no necesito ingresar un valor de n. Aquí defino para i igual a 1 hasta 10. Voy a escribir el valor que debe mostrar. 1 sobre 10, por ejemplo. Entonces, pero el 1 que se está incrementando, 1, 2, 3, que vendría siendo el numerador, que se está incrementando, lo tiene la variable i. Y el 10, 9, 8, 7, 6 lo voy a hacer utilizando otra variable, de tal forma que se pueda mostrar con mayor claridad. Y va a mostrar del 1 al 10 y se va incrementando poco a poco. Mostraré el slash y luego una variable que en lugar de incrementar va a empezar en 10 y va a decrementar. Por ejemplo,
la variable j. La variable j yo lo inicializaré en 10 y seguidamente lo haré decrementar. J va a ser igual a j menos 1. Empieza en 10 y luego va 9, 8, 7, 6, etc. Ejecuto. Ahí lo vemos. 1, 10, 2, 9, 3, 8. Mientras que uno va incrementando, el otro va decrementando. Veamos este ejemplo. Dice, escribir n números de la serie. Entonces aquí yo debo encontrar principalmente la razón de incremento de la serie. Por ejemplo, obtengo la diferencia. De 1 a 2 existe un valor. De 2 a 4, 2. De 4 a 7, 3. De 7 a 11, 4 y así sucesivamente. Me doy cuenta que se está incrementando, pero utilizando otro incremento, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así sucesivamente. Y como son n números de la serie, voy a construir un bucle que dé n iteraciones. Pediré al usuario que indique cuántos valores desea. Leo n y construyo el bucle. Para i igual a 1 hasta n. Como el primer valor de la serie es 1, yo voy a inicializar una variable ser en 1 y luego escribo a la variable ser. Pruebo. ¿Cuántos valores desea? Deseo 10 valores y se está mostrando solamente el 1. Pero ese 1 debe incrementar en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5. Ese incremento lo tiene la variable i, que empieza en 1, después es 2, después es 3, después es 4, después es 5, etc. Entonces yo lo voy a incrementar en la variable i. Veamos. ¿Cuántos valores desea? Deseo 10 valores. 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a escribir n números de la serie Fibonacci. Veamos. Inicialmente solicitaré al usuario cuántos valores de la serie desea ver. Capturo el valor de n y construyo el bucle para i igual a 1 hasta n. Muy bien. Me voy a basar en dos variables p que inicialicen menos 1 y q que inicialicen 1. Luego, dentro del bucle, diré de que r de respuesta va a ser igual a p más q. Y voy a escribir r. A primera vista, si yo deseo mostrar 5 valores, simplemente se va a mostrar el 0. Recordemos que la serie Fibonacci consiste en sumar los dos números anteriores, y al obtener yo el 0, estoy mostrando el primer elemento de la serie. Seguidamente, voy a indicar de que p tome el valor de q y q tome el valor de r. Probamos. ¿Cuántos números desea? Deseo 10 números. Y ahí observamos los 10 primeros números de la serie Fibonacci. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a elaborar un algoritmo que muestre el resultado de sumar 1 más 2 más 3 más 4, etc. Aquí se notan los 10 primeros valores. Veamos entonces. Esa secuencia de números, empezando en 1 hasta el 10, ya lo tiene la variable i. Si yo quisiera escribir a la variable i, vería la serie. Pero la idea es sumar esos valores. Por lo tanto, voy a utilizar una variable acumulador que lo iniciaré en 0 y seguidamente iré incrementando en la variable i. El acumulador entonces será igual al acumulador más la variable i. Una vez que haya terminado de interaccionar,
y por cada iteración irá sumando la variable i, sale del bucle y yo escribiré la suma es valor del acumulador. Probamos. En este caso entonces la suma es 55. Está correcto. Veamos este último ejemplo. Elaborar un algoritmo que imprima los divisores de 12. Ok. Sabemos que un número es divisor de otro si es que al dividirlo el resto es 0. Vale decir que el 1 es un divisor de 12 porque si yo divido 12 entre 1, el resto es 0. Pruebo con el 2. 12 entre 2, 6. El resto es 0. Pruebo con el 3. 12 entre 3 deja como resto 0. 12 entre 4 deja como resto 0. 12 entre 5 deja como resto 2. Por lo tanto, 5 no es un divisor. Como quiera que 12 entre 5 me daría 2. 2 por 5, 10 y el resto es 2. Por lo tanto, el 5 no es un divisor. 12 entre 6 deja como resto 0. 6 es un divisor de 12. 12 entre 7 deja 5. Por lo tanto, no es un divisor. Entonces, yo debo probar con cada uno de los valores empezando en 1 hasta llegar al mismo 12. Cada vez que interacciono, voy a dividir con el valor de la variable i que se va a ir incrementando. Y en cada vuelta haré la prueba de la división y obtendré el resto. Si ese resto es 0, entonces mostraré en pantalla. Y si no es 0, entonces no lo mostraré. Veamos. Voy a crear un bucle desde que i empieza en 1 hasta el 12. Muy bien. Seguidamente voy a obtener el resto de la división 12i. En este caso lo que me interesa es el resto. Entonces, por cada vuelta i va a cambiar de valor del 1 hasta el 12 y yo voy a obtener el resto. Entonces, si el resto es igual a 0, quiere decir que es un divisor. Y si es un divisor, lo mostraré en pantalla. Escribiré el valor de i, que viene siendo el divisor. Caso contrario, pues no mostraré nada. Por lo tanto, no necesito la parte falsa del sí. Ese es un sí simple. Probamos. Ok. Ahí se muestran entonces todos los divisores del número 12. Muy bien. Hemos planteado algunos ejemplos utilizando el bucle para. Les agradezco su atención y será hasta otra oportunidad.